Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de Antimagufos. Aquí os traigo una nueva entrega del canal. Yo sé que dije que este vídeo trataría sobre los récords mundiales de viajes más largos en avión, pero para analizarlos iba a necesitar de las definiciones de ortodrómicas y loxodrómicas, entre otras, y he pensado que mejor antes haría este vídeo, en el cual explicaría tal cosa. Y después, pues podríamos continuar analizando esos viajes sin mayor problema. Cuando creé el canal, iba pensando mucho en el momento de crear este vídeo, ya que tenía muchas ganas de poder abordar este tema. Este tema de las ortodrómicas es uno de los temas clave por el cual es imposible, repito, es totalmente imposible que existan pilotos terraplanistas. Y cuando haya acabado el vídeo espero que todos entiendan el porqué de esta imposibilidad. El hecho de que haya por ahí magufos diciendo lo contrario solo quiere decir que no tienen claro el concepto de las ortodrómicas, y es imposible que exista un piloto al cual se le haya dado su licencia comercial para volar de forma segura con pasajeros a bordo, el cual no tenga claro este concepto, ya que la base del vuelo de un avión desde el punto A al punto B se basa en este concepto, sobre todo en viajes de largas distancias. Así que empecemos. Primero analicemos el significado de la latitud y longitud, que usaremos para representar las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son líneas imaginarias que trazamos de forma horizontal y vertical sobre nuestro globo terráqueo para poder ubicar lugares en los mapas. Los paralelos son líneas horizontales trazadas de este a oeste y que determinan la latitud. Las llamamos paralelos porque son paralelos a la línea base principal del ecuador, que es el paralelo 0 grados, que es equidistante a ambos polos y divide nuestro planeta en dos hemisferios exactamente iguales, que son el hemisferio norte y el hemisferio sur. El ecuador es 0 grados, por lo que la latitud va desde 0 grados a 90 grados hasta el polo norte y otros 90 grados hacia el polo sur, habiendo un total de 180 paralelos. Los meridianos son líneas verticales imaginarias que se ubican de norte a sur, desde el polo norte al polo sur, y determinan la longitud de un lugar. Existe un meridiano principal llamado meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0 grados. Si tomamos como base este meridiano, dividimos la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio este u oriental y el hemisferio oeste u occidental. A partir del meridiano de Greenwich se distribuyen los otros meridianos 180 grados al este y otros 180 grados al oeste, habiendo un total de 360 meridianos separados por una distancia de 1 grado. Los hemisferios terrestres con respecto al ecuador. El planeta se divide en dos, hemisferio norte y el hemisferio sur. Y si tomamos al meridiano de Greenwich, vemos que divide la Tierra en dos hemisferios, el este y el oeste. Por lo tanto, la Tierra está dividida en 4 grandes zonas geográficas: el hemisferio norte, el hemisferio sur, el hemisferio este y el hemisferio oeste. La red geográfica es el conjunto de los 180 paralelos y los 360 meridianos que juntos conforman la red de coordenadas geográficas. El punto donde se cruza un meridiano con un paralelo se conoce como coordenada geográfica. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre, es necesario conocer su coordenada geográfica y determinar el hemisferio donde se ubica. Todos los paralelos y meridianos se encuentran separados por 1 grado, y los grados se dividen en minutos y segundos. En los mapas escolares no se muestra la totalidad de la red geográfica, sino que se suelen colocar cada 15 grados. En este mapa muestro la totalidad de la red geográfica, una extensa cuadrícula que se utiliza para ubicar cualquier punto sobre el planeta. Según en dónde se localice un lugar sobre el mapa, su posición va a estar determinada por la latitud y longitud donde se encuentre. Ya dijimos que la latitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, la latitud es la distancia desde el ecuador a cualquier punto del planeta. Y la longitud dijimos que es la longitud de un punto geográfico con respecto al meridiano de Greenwich, 0 grados, y lo medimos desde aquí hasta el punto donde esté situado. Tenemos dos tipos de longitud, este y oeste. Por lo tanto, la longitud es la distancia desde Greenwich hasta cualquier punto del planeta.
Utilizando ambas posiciones sobre el mapa, un punto determinado se puede ubicar en 4 zonas del planeta: latitud norte, longitud oeste, latitud norte, longitud este, latitud sur, longitud oeste y latitud sur, longitud este. Para localizar un lugar sobre la superficie terrestre es necesario conocer sus coordenadas geográficas y determinar el hemisferio donde se ubica. Por ejemplo, vemos que Costa Rica se ubica en el hemisferio norte con respecto al Ecuador y en el hemisferio oeste con respecto a Greenwich. Las coordenadas geográficas de Costa Rica son 8 grados y 11 minutos de latitud norte y 82 grados 30 minutos de latitud oeste. Quisiera aprovechar la oportunidad también de explicar rapidito los usos horarios. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, mientras realiza el movimiento de rotación, el hemisferio este y oeste pasan sucesivamente bajo el Sol, y el Sol solo ilumina un hemisferio a la vez, determinando el día y la noche. Este movimiento de rotación sabemos que dura 24 horas y al salir el Sol por el este, allí serán las primeras horas del día. Y conforme la Tierra gira, las horas del día se van desplazando hacia el oeste, hasta que el Sol se oculta tras el horizonte. Cada punto de la superficie terrestre recorre 15 grados de circunferencia de este a oeste cada hora. Por eso se ha dividido la Tierra con 24 usos horarios. Cada hora abarca 15 grados de longitud. En todos los territorios o países comprendidos dentro de los 15 grados que abarca cada uno de los usos horarios, se considera que es la misma hora. Bien, una vez claro estos conceptos, vamos a ver qué tipo de rutas podemos seguir con los aviones sobre nuestro planeta. Si alguna vez alguien viajó en avión, habrá notado que los aviones no viajan en línea recta. Por ejemplo, desde Madrid a México los vuelos suelen pasar por Canadá. ¿Cómo? ¿A qué viene este rodeo? ¿No podrían acaso elegir una ruta más corta? Pues sí, para viajar desde Madrid a México el avión pasa casi por Groenlandia. Pasa por Canadá y Estados Unidos para luego bajar hacia el sur, hasta México. Pero ¿no habíamos quedado en que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos? ¿A qué viene esto? Esto de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta no es cierto en todos los casos, o al menos no sobre todas las superficies. Vamos a ver esto en detalle. En realidad, a la línea que cubre la distancia más corta entre dos puntos sobre una superficie cualquiera se le llama geodésica, y las geodésicas no siempre son rectas. Las geodésicas sobre una superficie plana sí son rectas. Por eso, sobre un terreno plano, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Para ver lo que pasa con los aviones, vamos a fijarnos en cómo son las geodésicas de una esfera, ya que la Tierra es un geoide muy similar a una esfera. En una esfera, la geodésica coincide con los círculos máximos de la propia esfera. Pero, ¿qué es un círculo máximo? Un círculo máximo es una sección que pasa por el centro de la esfera y que la divide en dos hemisferios. Por ejemplo, el ecuador o los meridianos son círculos máximos. Así que en definitiva la distancia más corta entre dos puntos es la que se recorre siguiendo el círculo máximo que une a esos dos puntos. Siempre existe al menos uno, y a un trocito de este círculo máximo es lo que llamamos ortodrómica. Entre dos puntos terrestres se pueden trazar dos líneas diferentes, la ortodrómica y loxodrómica. La loxodrómica es la línea que une dos puntos terrestres cortando a todos los meridianos con el mismo ángulo. Por lo tanto, es fácil de seguir, puesto que basta conseguir el mismo rumbo marcado por la brújula todo el tiempo. Como se aprecia en esta imagen, una navegación loxodrómica describe una hélice esférica que se aproxima a uno de los polos sin llegar nunca. Seguirá girando cada vez con un radio menor hasta el infinito. Otra ventaja de la ruta loxodrómica es que se transforma en una línea recta cuando se representa en proyección Mercator. Las cartas náuticas solían estar representadas en este tipo de proyección. En esta imagen podemos ver la hélice loxodrómica que resultaría de un viaje desde México hasta Londres, continuando hasta el Polo Norte. Como la proyección de Mercator es infinita hacia arriba y hacia abajo, esta recta nunca llegaría al polo. A pesar de su simplicidad, este tipo de navegación no es la óptima, ya que la distancia más corta entre dos puntos sabemos que no se obtiene de esta manera. La ortodrómica es el camino más corto entre dos puntos de la superficie terrestre. Es el arco de círculo máximo que los une, menor de 180 grados.
En esta imagen correspondería a tomar el punto de origen P y destino H y hacer un corte pasando por el centro de la esfera. Este tipo de navegación es más complejo, puesto que el rumbo va cambiando sobre la marcha. Esto se puede apreciar aquí. La trayectoria ortodrómica en proyección de Mercator es una línea curva. Aquí se pueden apreciar las curvas ortodrómicas entre puntos de igual latitud distantes 1000 kilómetros. Las trayectorias mínimas son circunferencias en el plano de Mercator, con curvaturas opuestas en ambos hemisferios. Sin embargo, en proyección gnomónica se intercambian los papeles. La ortodrómica es una recta y la loxodrómica una curva. Entre loxodromia y ortodromia, ¿qué eligen los aviones? En general, los vuelos reales van por la distancia más corta, trayectoria ortodrómica. Existe una aplicación que calcula las trayectorias reales de los vuelos. Algunas son aparentemente endiabladas cuando las vemos en proyección cilíndrica. Sin embargo, en proyección ortográfica entendemos que es la distancia más corta. Aún más extravagante parece el vuelo de las antípodas entre dos hemisferios. ¿Realmente merece la pena ir por la distancia más corta? En un estudio de 2011 se calculó que la mayor diferencia de kilómetros se daba cuando el origen y el destino estaban en el paralelo 40 grados y en meridianos opuestos, como Denver y Tokio, por ejemplo, siendo el ahorro de un 38%. Sin embargo, en términos relativos, el ahorro aumenta con la latitud. Cerca del Polo Norte puede llegar hasta un 57%, aunque en viajes muy cortos, claro. Y a modo de curiosidad, me gustaría comentar el tema de los pájaros, por ejemplo, ¿cómo vuelan? Curiosamente, los pájaros que hacen migraciones largas vuelan con trayectoria loxodrómica, según un estudio. Al parecer, prefieren recorrer una distancia algo mayor, pero no cambiar de rumbo. Su sistema de orientación descansa más de esta manera. Sin embargo, las aves polares lo hacen de manera ortodrómica. En este caso, el ahorro de distancia es tan grande que se hace conveniente. Inteligentes estos pájaros, ¿verdad? Combinando loxodromia y ortodromia a voluntad. Por su parte, los aviones eligen ortodromia. Menos distancia, menos tiempo, menos combustible, menos coste. Los aviones, esos pájaros modernos. Recordemos brevemente entonces estos conceptos antes de proceder. El círculo máximo, recordemos que son esos círculos cuyo radio es igual al radio de la esfera. En términos generales, el radio de las circunferencias máximas debe coincidir con el radio de la esfera donde se encuentra. En el caso de la Tierra, por ejemplo, tenemos el ecuador y todos los meridianos. Entre dos puntos de la esfera solo puede pasar una circunferencia máxima a menos que esos puntos sean diametralmente opuestos, por lo que entonces podrían pasar infinitos círculos máximos. Y por último, que los meridianos son circunferencias máximas, como ya hemos dicho con anterioridad, y los paralelos circunferencias menores, cuya longitud disminuye a medida que nos alejamos del ecuador. Y esto es muy importante, disminuye conforme nos alejamos del ecuador. Con la trigonometría esférica podemos relacionar los lados de un triángulo esférico con sus ángulos. Recordemos que en un triángulo esférico los tres lados son arcos de circunferencia del mismo radio. En el caso de la esfera terrestre emplearemos triángulos esféricos con arcos de circunferencia máxima, que evidentemente los tres tienen el mismo radio que es el terrestre. Bien, ya estamos en disposición de calcular cuánto mide un círculo máximo de la esfera terrestre. Al principio del vídeo estuve como 7 minutos explicando los meridianos y paralelos y las coordenadas geográficas. No por gusto, sino porque es la base para entender lo que viene ahora. Y pido disculpas de antemano por si puede parecer aburrido. Entiendo que es más divertido negar la realidad e inventar magufadas antes que una explicación real de cómo funciona nuestro mundo. Pero por desgracia, la vida es así y toca explicarlo. Si recordamos que el radio de la esfera terrestre son 6.371 kilómetros, podemos deducir que una circunferencia máxima de la Tierra mide 2πr. Recordemos que 2πr nos da el perímetro de una circunferencia. Por lo tanto, 2 por pi por el radio terrestre nos daría 40.008 kilómetros aproximadamente. O lo que es igual, un grado se corresponde con 111 kilómetros. De nuevo recuerdo que los paralelos no son circunferencias máximas y su cálculo depende de la latitud en la que se encuentre. Fijaros, por ejemplo, que este paralelo tiene una longitud bastante mayor que este otro paralelo, que se encuentra más cercano al Polo Norte. A medida que nos alejamos del ecuador, la longitud de los paralelos es mucho menor y su cálculo se reduce a esta expresión de aquí.
Si queremos calcular la distancia ortodrómica entre el punto A y el punto B, debemos acudir a los triángulos esféricos, que se forman entre el punto A, el polo norte y el punto B. Este triángulo esférico cumple la premisa de que los tres lados que lo forman son arcos de circunferencia máxima. El lado AP es un arco de circunferencia que en este caso es un meridiano. Y por supuesto, los meridianos ya dijimos que son círculos máximos. Y lo mismo ocurre con el lado PB. Para calcular la ortodrómica, lo único que tenemos que hacer es sustituir en el teorema del coseno este lado de aquí, este de aquí, y además el ángulo comprendido entre los dos meridianos. La fórmula para calcular la distancia ortodrómica es la siguiente, que si nos fijamos bien es simple y llanamente el teorema del coseno. Y esta fórmula solo funciona evidentemente en una superficie esférica. Repito, esta fórmula solo funciona en una superficie esférica. Lo diré en inglés por si acaso. This formula only works in a spherical surface. En alemán creo que se dice algo así como Diese Formel funktioniert nur en eine Kugeloberfläche. Y en chino ni lo voy a intentar, lo dejo en pantalla. Es necesario que los magufos entiendan esto, aunque algo me dice que se lo pasarán por el forro. En fin, continuemos. Para el cálculo de la ortodrómica utilizaremos el lado AP, que no es otro que 90 grados menos la latitud del punto A, es decir, la colatitud del punto A. La colatitud es el ángulo aquel complementario de la latitud. No sé si nos acordamos del colegio que los ángulos complementarios eran esos que sumaban 90 grados. El lado PB, que es 90 grados menos la latitud del punto B, o la colatitud del punto B, y el ángulo contrario al lado que queremos calcular. En este caso, este ángulo es el ángulo que forman los dos meridianos, o sea, el incremento de longitudes que hay de un meridiano a otro meridiano. Como caso especial, podríamos calcular la distancia entre dos puntos, con la misma longitud. La ortodrómica, en este caso, que separa al punto A del punto B, coincide con el arco del meridiano en el que se encuentra. Su cálculo, por tanto, es muy sencillo y se reduce a calcular la diferencia entre las longitudes del punto B con respecto a la del A. En este caso, el punto A y el punto C se encuentran también en el mismo meridiano, pero la diferencia de longitudes que existen entre ellos es de 180 grados. Para calcular la ortodrómica, que está en rojo, tendríamos que ir de A al polo y del polo a C. Para ello calcularíamos este arco de aquí, PA, 90 menos la latitud de A, y el arco PC, que es 90 menos la latitud de C. La suma de ambos arcos es la ortodrómica. Por último, este caso en el que BC se encuentran en el mismo meridiano y paralelo. Para ir de B a C, por el camino más corto, no recorreremos el paralelo, sino una circunferencia máxima, en este caso el meridiano, y de nuevo pasaremos por el polo norte, para ir de B a C. El cálculo sería igual, el lado PB o arco PB es 90 menos la latitud del B, y el arco PC es 90 menos la latitud de C. La suma de los dos arcos nos daría igual a la ortodrómica. Siento el tostón, pero creo necesario explicar todo esto para que quede muy claro, lo más claro posible, de cómo se calculan las rutas ortodrómicas. Como veis, es fundamental que tratemos con una esfera, porque de otro modo ninguna de todas estas definiciones tendrían sentido alguno. Todo esto no tendría ningún sentido en cualquier otra superficie. Recordar que estamos tratando con senos, cosenos, tangentes, dentro de una trigonometría esférica. Recordar que todos los cálculos que hacemos coinciden a la perfección con la realidad. Y para acabarlo vamos a ver con un ejemplo práctico de la vida real. Calcularemos la ortodrómica de un Madrid-México como el viaje que al principio puse en el vídeo. Vemos que la latitud del punto A, que es México, es de 19 grados, 26 minutos, 11 segundos norte. Y la longitud 99 grados, 4 minutos, 10 segundos oeste. Y el punto B, Madrid-Barajas, la latitud sería 40 grados, 29 minutos, 62 segundos norte. Y la longitud 3 grados, 34 minutos, 3 segundos oeste. Bien, como ya mostré con anterioridad, la fórmula, que es el teorema del coseno, es esta que muestro en pantalla. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los lados y el incremento de la longitud donde corresponda. Así que vamos a sustituirlos y nos quedaría esta expresión.
La única cuenta que tendríamos que hacer ahora es la resta de la longitud del punto A con respecto a la longitud del punto B para averiguar cuál es el incremento de la longitud. Restamos y nos daría esto, 95.5 grados. Perfecto. Sustituimos en la igualdad y tenemos esto. Resolvemos el coseno y los senos con cualquier calculadora trigonométrica y nos quedaría esta expresión de aquí, que si la reducimos nos quedaría así. Por lo tanto, tenemos que el coseno de S, que corresponde a los puntos B y A, sería igual a 0.14, 80, 88, 91, 84. Para averiguar cuál sería esa distancia, esos grados, le hacemos la inversa. El arco coseno de 0.14, 80, 88, 91, 84 sería igual a 81.48380721 grados. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Vamos a ver, porque yo entiendo que esto puede parecer un poco enrevesado, pero en verdad es bastante simple. Fijémonos que tenemos 81.49 grados redondeando. Lo que básicamente quiere decir este resultado es que la distancia ortodrómica desde el punto A al punto B corresponde a 81.49 grados. O sea, el arco del círculo máximo, que corresponde al trayecto desde el punto A al punto B, son 81.49 grados. Que pasado a kilómetros, ¿cómo calcularíamos eso? Muy sencillo, si sabemos que el perímetro total de la circunferencia máxima es de 40.008 kilómetros, entonces hacemos una simple regla de 3. ¿A cuántos kilómetros pertenecen 81.48 grados? Y esto nos da que son 9.055 kilómetros. Como podemos observar, nos da la misma cantidad, por ejemplo, que nos da el Google Earth, ya que el Google Earth también funciona evidentemente con ortodrómicas buscando la distancia más corta, y de hecho cuadra con la distancia recorrida por los aviones. Queda evidenciado que esta distancia solo es posible en un mundo esférico, ya que la mera definición de ortodrómica implica cálculos sobre una esfera. Sin más, no existe otra posibilidad magufa al respecto. Bueno, con esto debería sobrar para cualquiera, para saber que las ortodrómicas demuestran que vivimos en una esfera. Pero seamos realistas, los magufos no son cualquiera, son el tipo de gente más negacionista que nos podamos encontrar. Ellos seguro dirán ahora, ok, las ortodrómicas serán el camino más corto entre dos puntos, en una esfera, pero eso no demuestra que la Tierra lo sea. ¿Cómo sabemos que un avión está realizando ese trayecto y no por otro? Bien, tranquilos magufos, que puedo demostrar eso también. Le pedí a un colega de Iberia que me enviara la ruta de vuelo Madrid-México y no tuvo mayor problema en enviármela. Es esta que veis en pantalla. Estos puntos corresponden a todos y cada uno de los puntos y aerovías por las que pasa el avión. Lima Eco Mike Delta corresponde a la identificación del aeropuerto de Madrid, Barajas, y Mike X-Ray al de México. La introduje en un programa que uso bastante para calcular las trayectorias de los planes de vuelo, que es este que veis, el cual me muestra todos y cada uno de los puntos por el cual pasa el avión según esté el plan de vuelo. Como podemos ver, cada punto corresponde a una coordenada geográfica, y todos y cada uno de estos puntos los voy a introducir en el simulador de vuelo. Por cierto, no sé si habréis notado que este programa ya me da la distancia entera del plan de vuelo, que son 5.018 millas náuticas. ¿Recordáis cuánto me dio el cálculo de la ortodrómica en este trayecto antes? Exacto, 4.889 millas náuticas, los 9.055 kilómetros. Recordar que la ortodrómica es el camino más corto, y de hecho un avión tratará de seguirla siempre que pueda, pero en la práctica siempre recorrerá un poquito más, ya que las salidas y llegadas de los aeropuertos suman también muchas millas, sumado el esquivo de las zonas restringidas y muchísimos más factores. La milla náutica es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y aérea. Es el valor convencional de 1.852 metros, que es aproximadamente la longitud de un arco de un minuto. De la milla náutica se deriva también la medida de velocidad usada en el campo náutico, el nudo. Un nudo es una velocidad igual a 1 milla náutica por hora. Así que los magufos ya no tienen excusa.
El plan de vuelo de un avión real recorre prácticamente la misma distancia que una ortodrómica. Y por si no está del todo claro, vamos a introducir, como dije antes, todos estos puntos en el Flight Manager Computer del avión para ver si cuadran. Aunque ahora no quiero perder mucho más tiempo en esto, solo quisiera decir sobre el FMC que es una computadora de vuelo actualizada con una extensa base de datos de todos los aeropuertos del mundo. A medida que introducimos los puntos en el FMC, él nos va calculando la distancia que hay entre ellos, rumbo a seguir y tiempo estimado de llegada, entre otras muchísimas cosas. Mientras introduzco las coordenadas a toda velocidad, os explicaré un poquito qué es el FMC. El Flight Manager System constituye un componente fundamental de la aviónica de una aeronave comercial moderna. Es un ordenador especializado que automatiza un gran número de tareas que se han de realizar durante el vuelo, reduciendo así la carga de trabajo de la tripulación. La función primaria del mismo es la gestión en un vuelo del plan de vuelo, mediante una serie de sensores como por ejemplo el GPS y el sistema de navegación inercial, a menudo suplementado mediante radioayuda, con objeto de determinar la posición de la aeronave. El Flight Manager System puede guiarla a lo largo del plan de vuelo. En la cabina, el Flight Manager System se controla mediante una unidad de control de display o CDU, que es esta que vemos en pantalla. El FMC va enviando el plan de vuelo para que aparezca en el Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo, el EFIS, el Navigation Display o la pantalla multifunción. Se puede resumir entonces que el FMC es como un sistema dual entre el Flight Manager Computer y el CDU, y un bus que los comunica a los dos. Como podéis ver, son 13 páginas de ruta. Porque como dije antes, el FMC es mucho más preciso que un plan de vuelo convencional, mostrándonos todos los puntos que hay entre medias en nuestro plan de vuelo. Si sumamos la distancia de todos los segmentos, nos da lo siguiente. Como podéis ver, el FMC es mucho más preciso que un plan de vuelo normal, ya que se encarga de mostrar todos y cada uno de los puntos por los que va a pasar al avión. Esto que he hecho aquí, ningún piloto cuerdo lo haría. Sumar todos y cada uno de los puntos que marca el FMC es una auténtica salvajada. Más de una hora tardé en escribirlos todos. Pero lo hago a efectos magufos de comprobar que no nos engañan con las distancias. Son 5.037 millas náuticas, o unos 9.329 kilómetros. Nos da unas 20 millas más que el mapa anterior, ya que tened en cuenta que el FMC calcula las salidas y llegadas también al aeropuerto, con sus respectivas cartas instrumentales. O sea, recapitulando, cuando calculamos la ortodrómica manualmente, vemos que nos da 9.055 kilómetros. Cuando la calculamos con el Google Earth, vemos que coincide dándonos unos 9.070 kilómetros. Cuando introducimos un plan de vuelo real con esa ruta en el programa de planes de vuelo, vemos que nos da unos 9.294 kilómetros, unas 5.018 millas náuticas. Y cuando lo compruebo con un simulador en el Flight Manager Computer de un avión, veo que me da 9.329 kilómetros, unas 5.037 millas náuticas. Vemos que lo que podemos calcular de forma matemática igualmente se cumple en nuestra vida real. Además, de regalo os daré también esto: el vuelo más largo del mundo, Londres-Sydney. Su ortodrómica es de 9.187 millas náuticas, unos 17.014 kilómetros, haciéndolo tanto por Google Earth como usando la fórmula del teorema del coseno. Según el plan de vuelo real, la distancia recorrida es de 9.355 millas náuticas, o unos 17.325 kilómetros. Como podéis ver en el programa de planes de vuelo. Más claro el agua. Está evidenciado que los aviones vuelan por ortodrómicas. Así que no os quiero entretener más, aunque me gustaría, ya que estos temas son para extenderse mucho más y poder aclarar muchos más conceptos que hoy no me dio lugar, pero ya tendremos ocasión. Si eres un magufo y en estos momentos estás convulsionando por lo que has visto aquí, echando espuma por la boca, busca un huequito entre convulsión y convulsión para dejar tu dislike. Pero si buscas la realidad de las cosas y te gustó lo que viste y lo que está por venir, y vas detrás de una explicación con demostraciones sobre todos los eventos aeronáuticos que nos rodean, suscríbete y deja tu like.
En el próximo vídeo, ahora sí, trataremos sobre estos viajes récords mundiales y aunque ya di un gran adelanto de cómo estos viajes contradicen a nuestros amigos retraplanitos, igual hay un montón más de cosas que contar. Un abrazo gigante y recuerda, no me seas magufo.